La fobia social es un conjunto de síntomas que le aparecen a muchas personas cada vez que tienen que tener contacto con lo social, es decir, con salir a la calle y relacionarse con el mundo. Dentro de estos síntomas, los más llamativos es miedo, ansiedad, angustia, terror e incluso puede llegar al pánico. Claro, la persona sabe de sus síntomas, pero no sabe qué es lo que le provoca sus síntomas. Lo que sí podemos observar es que cuando una persona tiene dificultades, por ejemplo, con las personas en general, es más propensa a tener una fobia social. Quiere decir que cuando a las personas las rechazamos o no tenemos un buen feedback o interacción con las mismas, somos ya un poco fóbicos, en el sentido que no queremos relacionarnos con ellos, no queremos mantener contactos con ellos. Claro, estos son como fobias digamos, de evasión, ¿no? Donde queremos huir, donde preferimos la soledad a relacionarnos con los otros. Es una fobia social bastante llamativa que le sucede a muchas personas y cada vez estamos comprobando que cada vez sucede más, que cada vez las personas tienden más al aislamiento, es decir, que cada vez las personas rechazan más a las personas. Este tipo de fobia huidiza o digamos de aislamiento tiene evidentemente una base inconsciente y tiene que ver sobre todo con el modelo educacional familiar que esa persona haya vivenciado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú, por ejemplo, has tenido una mala interacción emocional familiar, ¿no?, con tu padre, tu madre o tus hermanos, ¿no?, donde se ha provocado, por ejemplo, muchas relaciones de amor y de odio, luego el mundo va a ser como una proyección de esas malas relaciones sociales que tú has tenido con tu familia. Esto por un lado, ¿no? Entonces eso nos hace evitar a las personas, no querer relacionarnos con ella y entonces ahí generamos un tipo de fobia social o rechazo social que fomentamos o que nos sirve para huir de lo social y refugiarnos en el aislamiento. Y luego está el otro tipo de fobia social, que es donde la persona, como he dicho al principio del vídeo, siente miedo, angustia, ansiedad, terror y pánico cada vez que está en sitios cerrados, incluso en sitios abiertos, o que sin saber por qué de repente le aparece un ataque de ansiedad donde tiene miedo a que le suceda algo o incluso a perder el control. Evidentemente, esa persona puede tener una vida familiar muy sana, pero sin embargo puede tener muchos prejuicios morales a cuestiones inconscientes. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de fobias, ¿no?, donde la persona desarrolla este tipo de síntomas, tiene que ver con cosas del sujeto mismo. Es decir, que tú te puedes llevar bien con una persona y de repente, sin saber por qué, a los 5, 10, 15, 20 minutos se desarrolla un ataque de ansiedad. Y entonces eso te empieza a provocar un miedo al ir al encuentro a ese lugar, con esa persona, al trabajo o simplemente relacionarte en la calle. Esto tiene que ver con ciertos deseos inconscientes que todos tenemos sin saber que los tenemos. Y la mayoría de ellos son deseos que nos provocan conflictos morales. ¿Qué quiere decir esto que nos provocan conflictos morales? Pues significa que nosotros, sin saber de ello, intuimos más o menos lo que nos pasa. Por ejemplo, personas que están casadas, personas que tienen pareja, personas que son muy fieles, personas que a veces también tienen deseos de agresividad contenidos. Significa que cuando tú estás en la calle y te pones en contacto a través de la mirada con otras personas, esos deseos se pueden despertar. ¿Y quién no dice que una persona con pareja, casada o comprometida no se le despierten otros deseos, tanto amorosos como sexuales o agresivos, hacia otras personas? Esto le puede suceder a cualquiera. Pero nuestra mente tiene unos mecanismos de defensa y la fobia, la ansiedad, la angustia también son mecanismos de defensa, que significa que antes de que la persona se llegue a dar cuenta realmente de cuál es ese deseo que le ha podido perturbar o que ha podido aparecer casi en la conciencia en ese momento, nuestra mente censura ese deseo y aparece el ataque de ansiedad, aparece el miedo o aparece la angustia. Por lo tanto, son fobias de evitación, son síntomas para evitar el que se nos despierten o que nos afloren estos deseos inconscientes que siempre suelen ser, la mayoría, de naturaleza o sexual o de un componente sádico y también a veces componentes masoquistas, como todas las personas tenemos. Por lo tanto, hay un conflicto moral de la persona con esa parte inconsciente suya que cada vez que va a un lugar o se pone en contacto con determinadas personas, esos deseos pueden aflorar a la conciencia. Las fobias sociales evidentemente se pueden tratar, simplemente hay que saber cuál es la causa y la causa siempre es inconsciente.
Por lo tanto, trabajando la parte inconsciente de la personalidad, la persona se puede reconciliar, puede comprender, puede entender esa parte suya inconsciente y de esta manera lo que era un conflicto o una fobia automáticamente deja de serlo.